Ok. Hola, bienvenidos todos a CristoBlog. Hoy estamos nuevamente con el grupo Pequeño Rebaño y vamos a tocar un tema, eh, como siempre. El tema que vamos a tocar es sobre la música. Eh, ¿Qué música pueden oír los cristianos? Bueno, esto es algo que se habla en muchas congregaciones. Yo, cuando niño, aunque en mi adultez no estuve dentro de la iglesia adventista, sí cuando niño estuve. Y sé que hay muchas restricciones al tipo de música que se puede sobre todo compartir en la iglesia. Siempre hay esas cosas, dependiendo del lugar, claro, dependiendo del país. Pero también esto se ve en muchas otras congregaciones, muchas otras cosas, está lo que es la música cristiana, unos dicen que se puede usar ciertos instrumentos, otros que no se pueden usar, así sucesivamente, estilos musicales también. Mira, no le había dado a grabar aquí. Pues sí. Eso es, la música. ¿Qué música puede escuchar un cristiano? Esa sería, digamos, la pregunta que vamos a hacer. Y para empezar con este estudio, vamos a hablar de lo que es la música. Cuando uno busca la palabra en internet, lo primero que le aparece son estas definiciones que dicen así. La primera definición dice, arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal, atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales. Nos da un ejemplo que dice, estudia música desde muy joven, o sea, haciendo alusión a una persona que estudia música. Otra definición que nos da es conjunto de sonidos sucesivos combinados según este arte, que por lo general producen un efecto estético o expresivo y resultan agradables al oído. Dice a un ejemplo aquí, ponle música al texto, ponerle música al texto. Nosotros, por ejemplo, en nuestras presentaciones solemos poner a veces música después en la edición y los compañeros que están aquí también. Entonces, estas serían unas definiciones básicas de lo que es música. Hay muchas definiciones diferentes de lo que es la música. Pero está la música y está el arte musical. Esas definiciones que vimos para mí no son completas. Incluso hay otras. Por ejemplo, hay definiciones que dicen que es el arte de combinar los sonidos, el tiempo y los silencios de manera parecida a esa estética o consecuencias. Otras hablan de eso, de patrones. Hay muchas definiciones diferentes. Pero la cuestión es que está la música y está el arte musical. Sobre el arte musical, vamos a leer aquí que nos dice que la palabra música, la que nosotros utilizamos, la palabra música en el español, viene en este caso de el griego, que sería, no voy a poner aquí cuál es la palabra en griego porque yo no la sé pronunciar, no la sé leer y a mí se me va a olvidar, pero sí de dónde viene, que sería el arte de las musas. O sea, música, el arte de las músicas. Esto es de los griegos. Pero, ¿qué yo digo? Estas etimologías y estas definiciones que vienen de una cultura específica no sirven mucho para comprender necesariamente lo que es una cosa siempre. A veces sí, pero no siempre. Porque las musas, por ejemplo, son parte de la mitología griega. Son unas diosas que son parte de la mitología griega. En este cuadro que vemos aquí, es un cuadro donde está la diosa Atena y están las musas que están preparando música. Pero la música no se la inventaron los griegos. Por lo tanto, no podemos permitirnos nosotros, no nos conviene permitirnos que el término, lo que para nosotros significa música, sea secuestrado por la idea de que eso viene de la cultura griega. No, eso no viene de la cultura griega, eso viene de todas las culturas. En todas las culturas hay música. La palabra que nosotros utilizamos para definir la música, la palabra que utilizamos para cotejarla con lo que conocemos como música, sí viene de los griegos, pero la música no es una palabra simplemente. La música es lo que sabemos, lo que nosotros escuchamos como música desde niños, los cantos, y todo eso es la música. Ahora,
La palabra sí viene de los griegos, pero no quiere decir que la música sea el arte de las musas, como dice aquí, o que sea algo pagano que viene de los griegos. Eso quería anotar antes de continuar con esto, pero sí tiene que verlo con la palabra. Para mí, la música es una forma de comunicación. Es lo que es para mí principalmente. Una forma de comunicación multimodal. Es una forma de comunicación multimodal, aunque viene dada por el sonido, para mí es multimodal por las cosas que afecta. Porque nos afecta en diferentes sentidos, no solamente en el sentido textual, que la música lleva texto, sino que también nos afecta, por ejemplo, en las emociones, estado de ánimo eh, y otras cosas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Yo tengo aquí una definición que elaboré de música ayer, que dice así: música es una forma de comunicación artística basada en los sonidos, capaz de comunicar emociones, ideas, sentimientos, estados de ánimo y mensajes espirituales entre una o más personas. Eso es lo que yo pienso, esa es la definición que yo tengo de música. ¿Por qué entre una o más personas? Porque una persona sola, estando sola, puede producir música y esa música le puede comunicar algo a ella misma. Del mismo modo, una persona puede producir música y comunicarla a otros, como un grupo de personas puede producir música para comunicar algo a otro grupo de personas o a una persona. Es decir, la música comunica incluso a una sola persona, como a muchos o entre muchos. Y, como dice ahí, comunica emociones. Con la música se pueden comunicar no solamente palabras textuales, sino que emociones. No solo ideas, no solo abstracciones, sino que emociones, sentimientos se pueden comunicar mediante la música. Los estados de ánimo, como dice la definición que puse aquí, el estado de ánimo, hay música que a ti te va a poner como más alegre, hay música que te comunica más tristeza, hay música que te comunica euforia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tranquilidad y de otras maneras. Y también hay música que te va a transmitir, que puede transmitir entre a una persona lo que tiene que ver con mensajes espirituales también, tanto por la letra de la música como también por la forma como está ejecutada y compuesta la música. Bien, continuamos entonces. Seguimos con la idea de comunicación. En la comunicación siempre tenemos lo que sería, desde niños nos enseñan que tenemos lo que es un emisor, que es el que produce el mensaje. Tenemos un receptor, que es el o los que reciben ese mensaje. Volvemos atrás, emisor o emisores, los que producen el mensaje. Receptor o receptores, él o los que reciben ese mensaje. Tenemos entonces el mensaje o los mensajes. Todo lo pongo en plural porque nos estamos refiriendo a la música y recordando que la música es multimodal. Al mismo tiempo, la música te puede estar transmitiendo una idea textual, te puede estar transmitiendo una emoción, te puede estar transmitiendo un estado de ánimo, te puede estar transmitiendo una hilaridad, es decir, algo gracioso, y lo puede hacer todo al mismo tiempo, a ti o a un grupo de personas y por una o por muchas personas. Por eso son mensajes que pueden ir en paralelo. Por eso la música es muy poderosa para comunicar. Es muy poderosa para comunicar cosas que a veces de otra manera no se pueden comunicar. Pero más adelante hemos visto que nos agregan, cuando, por ejemplo, cuando vamos ya en el bachillerato, cuando estamos en la universidad, nos agregan lo que es la parte del código. O sea, que no solamente tenemos emisor, receptor y mensaje, sino que también tenemos el código. Por ejemplo, en el lenguaje, cuando nosotros hablamos en el español o en el castellano, ese idioma es el código. Yo puedo, por ejemplo, hablar en alemán, si hablo en alemán y hay un emisor que está emitiendo en alemán y hay una persona que está escuchando y escucha también en alemán, pero ninguno de los dos o la persona que está escuchando no sabe alemán, quiere decir que el código no nos es común.
Para que haya comunicación, tiene que haber un código que no sea común. En este caso, por ejemplo, el idioma. Hablamos en castellano, ese es un código que tenemos en común. Y esto es importante porque la comunicación es muchas veces como un espejo. Es como un espejo en el que solamente tú puedes recibir aquello que ya está dentro de ti. ¿Se entiende? O sea, es como un efecto de espejo. Cuando yo digo, por ejemplo, ayer y transmito esa palabra, el que la está escuchando en el castellano, que entiende lo que significa la palabra ayer, la entiende porque ese código está en él. La palabra ayer, el significado de la palabra ayer, lo que significa y todo lo que abarca esa palabra está en esa persona. Si eso no está en esa persona, yo no se lo puedo comunicar. Si tú no tienes, por ejemplo, el idioma inglés en tu mente, si no es parte de ti, yo no te voy a poder comunicar nada en inglés tampoco. Por lo tanto, nosotros cuando nos comunicamos es como que estamos revisando un espejo, estamos viendo algo de nosotros mismos en aquello que estamos recibiendo como receptores de la comunicación. Y estamos transmitiendo algo que está en nosotros mismos como emisores de la información. Pues esto mismo se da en la música también. Nosotros con la música transmitimos muchas cosas. No solamente, como digo, ideas concretas, sino que transmitimos muchas otras cosas. Y esas otras cosas las podemos transmitir porque están en los demás. Entonces, una de las cosas o uno de los poderes de la música es que, por ejemplo, la música tiene un ritmo. Entonces, en la música se transmite un ritmo. Y ese ritmo puede dar lugar a una sincronización. Por lo tanto, cuando todos estamos, por ejemplo, escuchando la misma música y esa música tiene una percusión que lleva a un ritmo específico, todos los que están escuchando y quieren escuchar y quieren formar parte de ese ambiente, van a sincronizarse en el mismo ritmo. Es decir, todos vamos a comenzar, por ejemplo, a mover el pie en el mismo ritmo. Las personas, si van a bailar al mismo ritmo. Es decir, hay un efecto de sincronización. Por eso la música más tribal es muy percusiva y tiene una función muy extendida en las diferentes culturas más primitivas y contemporáneas también, porque sirve para sincronizarse. eh, Eso mismo, la misma palabra lo dice, sincronizarse, es decir, como convertir a un grupo de personas en uno solo, en el sentido de tener un mismo ritmo, de sincronizarse. Por eso lo vemos, por ejemplo, que se usa en la milicia, incluso también, por ejemplo, para sincronizar las marchas. Se utiliza en los pueblos tribales para sincronizar, como para estar todos unidos en un mismo ambiente, digámoslo así, con un mismo propósito. O sea que termina esa parte de poder sincronizar, porque la música siempre tiene un ritmo constante, siempre suele tener un ritmo constante. La música también tiene, y esto se comunica, ¿ven? Esto se comunica entre el grupo. Por eso vemos que si hay una música, por ejemplo, en un concierto y todos se están saltando, se ve como que casi todos saltan al mismo ritmo. Es decir, que hay una comunicación, el ritmo se comunica. También está lo que es la progresión. La progresión es la progresión, por ejemplo, de acordes y de notas que se da en la música. Es decir, que, por ejemplo, que primero va la, después va re, después va do. Esa progresión, esa secuencia de notas o acordes es una progresión que normalmente en la mayoría de la música esas progresiones se repiten, o sea, son repetitivas. Y esa repetición lo que crea es un efecto de simetría, es decir, que hace que algo se vea igual cuando se repite la misma secuencia en un cierto ritmo, y eso crea un efecto estético, es decir, eso termina por ser bonito porque el cerebro termina por comprenderlo. Entonces, esas progresiones en la música son muy importantes. Dependiendo de la progresión de acordes, por ejemplo, que tiene una canción te puede hacer sentir más triste, te puede hacer sentir más alegre, te puede hacer sentir melancólico, te puede hacer sentir calmado, dependiendo de la progresión de acordes. Y esto se enseña en música. Hay progresiones de acordes que en este caso se le dice que son escalas. Hay escalas
que transmiten cierto tipo de sensaciones, sentimientos, estados de ánimo. Y también pasa con los ritmos. Entonces, seguimos con lo mismo. Se trata de comunicación. Entonces, mediante la progresión de acordes, mediante la progresión de melodías, mediante el ritmo, se transmite sincronización y se transmiten también estados de ánimos y emociones. Está la melodía, que es simplemente una progresión también, es la progresión, la melodía es una progresión que no es de acordes, sino de una nota o un instrumento específico o una voz específica, como lo que le dicen, por ejemplo, un solo, o cuando ustedes escuchan una canción, la persona principal que está cantando, esa es la melodía. La melodía también se comunica. Es tanto que se comunica que muchas veces lo que se nos queda de una canción en la mente es justamente la melodía. Luego está lo que es el timbre. El timbre en la música se refiere, el sonido, se refiere a, es un asunto matemático, pero es lo que caracteriza a un sonido específico. Por ejemplo, un piano en la nota do, todos saben que existen notas, ¿verdad? Todos sabemos que existen notas. Un piano en la nota do no suena igual que una trompeta en la nota do. No suena igual que, por ejemplo, un clarinete en la nota do, y ni suena igual que una persona haciendo una vocalización en la misma nota do. Es la misma, todos están en la misma nota, pero hay algo que diferencia el sonido de uno con el del otro. Eso se le llama timbre. Entonces, los timbres también transmiten cosas. El timbre de los de los diferentes instrumentos transmite diferentes sensaciones. Un saxofón haciendo una melodía no te transmite lo mismo que un piano haciendo la misma melodía. Es la misma melodía en el sentido de las notas, de la progresión y del ritmo, pero el timbre que tiene, que hace que suene como un piano, o suene como un saxo, o suene como una flauta, o suene como una guitarra, eso es el timbre lo que le hace la diferencia. Eso es un asunto matemático, pero no lo voy a explicar. Pero nosotros lo reconocemos naturalmente. Naturalmente nosotros reconocemos el timbre. Entonces, transmite una sensación diferente, comunica algo diferente. Luego está la lírica, que es las letras de la canción, la letra de la que tienen las canciones. La música no solo son canciones, pero mucha de la música que escuchamos son canciones. Entonces la lírica es la letra. La letra transmite, pero no transmite solo por sí sola, sino que transmite, está combinada con todo lo demás. Transmite dependiendo del timbre, transmite dependiendo de la progresión, transmite dependiendo de qué es lo que dice, con la melodía y con el ritmo. No transmite lo mismo, por ejemplo, Whitney Houston cantando una canción, la misma canción con la misma nota, que yo, que no tengo la voz de Whitney Houston, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con la parte del timbre, la ejecución, todo eso. Podemos cantar la misma canción, pero no te va a transmitir lo mismo Whitney Houston que lo que te voy a transmitir yo cantando. Entonces, todo es al final lo mismo, comunicación. Luego está el asunto de la intensidad. La música también transmite en la intensidad. Una música fuerte que te pone en alerta, por ejemplo, es algo que se solía utilizar mucho en la música clásica para que la gente no se durmiera. Un momento de mucha intensidad, pero esa intensidad puede ser mayor, menor, media, ¿verdad? Y va también, dependiendo de esa intensidad, te va a transmitir cosas. Todo esto que yo estoy diciendo aquí de la música es algo que nosotros, por ejemplo, lo hemos reflejado mucho en el cine. En el cine se utiliza mucho la música, todos estos elementos para acompañar y completar las ideas de lo que se está viendo. Tú estás viendo una película y tú sabes cuando va a pasar algo malo por la música que tiene. Estás viendo la misma película y sabes cuando lo que está pasando tiene que ser algo bueno por la música que tiene también. De manera que, como digo, la música comunica. También está la armonía, que es la combinación de diferentes notas al mismo tiempo, y la composición. Al final, cada canción, cada pieza musical tiene una composición que está compuesta de muchas cosas, de muchos elementos, y esa composición en su totalidad siempre está allí para transmitir un mensaje que puede ser muy amplio, que puede ser multimodal, que puede ser todo eso, pero al final es un mensaje que abarca toda la composición en general.
Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nosotros recibimos, como decía cuando hablaba del código, nosotros recibimos aquello que ya ha sido puesto en nosotros. Nosotros recibimos en comunicación aquello que ya está en nosotros. Y la música, aparte de tener por todos estos elementos sus propias características de cómo comunica, también hay algo que es, vamos a decir, que es cultural, que sucede con el tiempo. Por ejemplo, el ambiente. Cómo nos transmite una música de cierto ambiente. Si nosotros solíamos escuchar cierta música en cierto ambiente, es muy probable que si escuchamos esa música hoy en día, esa música nos traslade de nuevo a ese ambiente. ¿Por qué? Por la rememoranza. La música tiene la capacidad de producir en nosotros rememoranza. Hay personas que, por ejemplo, cuando eran pequeños, su abuela le preparaba un cierto té o un cierto chocolate, y cuando huelen ese tipo de chocolates, recuerdan a su abuela, o recuerdan cuando iban al campo, o recuerdan cierta cosa cuando eran niños o cuando conocieron a su pareja. Hay cosas que te recuerdan, la música sucede eso mismo, la música produce rememoranza. Entonces la música va a producir rememoranza de cualquier cosa, de situaciones, de personas y sobre la cuestión del ambiente también, dependiendo de ti. Es decir, no necesariamente una música te va a producir la misma rememoranza a ti que a mí. Bien, denme un momentito, por favor. Denme un segundito. Ya regreso. Bien, eso sucede con la música. Entonces, ya vemos aquí cómo estamos entrando al tema. Yo sé que nos estamos como alargando, pero aquí es donde estamos entrando al tema, porque la cuestión es, la pregunta es, ¿qué música puede escuchar el cristiano? Y bueno, ya vamos viendo que con esto de la rememoranza, con esto del ambiente, va a depender lo que te transmite una cierto tipo de música a ti, va a depender de cuáles ambientes, cuál es la remembranza que te trae ese tipo de música, ese estilo musical o esas canciones en específico. Y luego está el factor cultural. Hay música que tú la escuchas y por factor cultural se ha convertido, por ejemplo, en música de carnaval. Te suena a música de carnaval. Hay música que uno la escucha y por factor cultural uno la asocia y dice esto es música, por ejemplo, de cabaret. Ese factor cultural está ahí. Hay música que uno la escucha y uno dice esa es música de iglesia por un factor cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que está en nosotros, pero ya a nivel cultural, no solamente en ti, no solamente en mí, sino que es algo que suele ser un poquito más común a todos y está allí, es una realidad que se puede vislumbrar. Bien, vamos a hablar ahora de, eh, bueno, el punto de esta parte es lo siguiente. Cada persona escucha la música diferente. Y a cada persona la música le transmite cosas diferentes. De manera que en realidad, antes incluso de la conclusión de este video, ya voy diciendo y de este estudio, que en realidad cada quien debe de aprender a saber qué música le conviene. Cada quien debe de aprender a ver qué música le conviene escuchar y en qué momento. Pero bueno, hay una cuestión de actitud que tiene que ver con la música también. Y ya aquí vamos a ir un poquito a lo que es la Biblia. Leemos, por ejemplo, aquí en Hechos 16:25 y dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aquí nos habla de una ocasión en la que Pablo y Silas fueron apresados por causa del evangelio y estando en la cárcel, ellos ¿qué hacían? Oraban y en un momento comenzaron a hacer cánticos, a cantar himnos a Dios. ¿Cuál era la situación de ellos? La situación de ellos era que estaban en la cárcel. Y cuando están cantando himnos a Dios, ellos están reforzando, se puede decir, una actitud, la actitud de dar gracias. El mismo Pablo nos habla de que debemos de dar gracias en todo. Creo que todo lo que hemos aquí hemos aprendido ese concepto de dar gracias en todo. Entonces la música puede ayudarnos, las canciones, los himnos pueden ayudarnos a recordar, por ejemplo, el amor de Dios, a recordar la bendición de Dios, incluso en un momento de adversidad y pueden
ayudar a mejorar nuestra actitud, pero también puede ayudar a empeorar nuestra actitud si no elegimos la música que sea adecuada para el momento. Hay música para compartir con la pareja, por ejemplo, y ese es un tipo de música de cada pareja que va a ayudar al ambiente y a la actitud de eso. Pero también hay música que, por ejemplo, para un ambiente familiar o para estar con tus hijos o para ir en el carro, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene que ir, yo digo que es lo más bien que cada quien tiene que ir viendo. En este caso, que ellos cantan himnos, mejora la actitud y de alguna manera ellos están llevando el evangelio mientras se disfrutan el evangelio dentro de la casa. Están llevando el evangelio mientras se disfrutan del evangelio en medio de la adversidad. Cuestión de actitud. O sea, esto también ayuda. Vamos a leer otro verso en Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta es una recomendación que se le está dando a los colosenses, a la iglesia de los colosenses, ¿verdad? ¿A qué? A que la palabra de Dios, de Jesucristo, esté en ellos, que se exhorten unos a otros, que unos a otros se enseñen, que unos a otros se recuerden la gracia del Señor y que se unan en cánticos de corazón, pero también que se unan, porque recuerden que la música, el cántico, los himnos, hacen una suerte de sincronización. Eso tiene una función social tremenda. Y si todos estamos de acuerdo en algo con la música, como que eso nos ayuda también a sentirnos más unidos. Por eso cantamos himnos, por eso escuchamos muchas veces la misma música cuando nos reunimos, para ponernos como en una misma actitud, ¿verdad? Para una misma actitud que deseamos también, pues no es tampoco una cosa que no queramos, ¿verdad? Y esto también es muy importante. La música hay que disfrutarla. Ahora, ¿qué es lo que debe de escuchar una persona? Una persona debe de escuchar lo que le convenga escuchar. ¿Qué música debe de escuchar un cristiano? La música que le convenga escuchar, lo que sea lo mejor. Porque está la posibilidad. Porque la primera pregunta es, ¿qué puede escuchar? Un cristiano puede escuchar cualquier tipo de música. No hay ninguna prohibición para escuchar ningún tipo de música en específico. Ahora, todo se puede, pero no todo conviene. Ahora, ¿sé yo qué es lo que te conviene? Yo no lo sé. ¿Sabe el pastor qué es lo que te conviene? Tal vez el pastor crea que sabe lo que te conviene, pero es mentira, no lo sabe. Solo Dios sabe qué te conviene y tú, si te conoces, puedes aprender a saber qué es lo que te conviene. Es decir, yo no te puedo decir cuál es la música que tú tienes que escuchar, como no te tengo que decir cuál es la ropa que tienes que vestir, ni qué es lo que tienes que comer tampoco, sino que tú eres que tienes que a conocerte a ti mismo y decir, esta música me va a poner triste, no quiero ponerme triste, no voy a escuchar este tipo de música. Esta música me va a ayudar a tener un momento de oración y quiero tener un momento de oración, pues esta música la voy a escuchar porque esta música me conviene. Esta música le da alegría a mi familia de manera sana, pues la voy a escuchar. ¿Entiendes? O sea, uno debe de aprender a conocerse, a conocer sus propias emociones, sus sentimientos. Y porque fíjense, pasa algo. A veces una persona, por ejemplo, se siente triste y entonces escucha música que lo pone más triste y empieza a reforzar su tristeza o su angustia o su dolor con la música. Y bueno, no estoy diciendo que no sea lícito hacerlo, pero a veces lo que está haciendo es como ayudándose a meterse, a hundirse más en un lugar donde no le conviene posiblemente estar. Entonces, uno debe de aprender a conocerse en ese sentido. Hay que buscar, si tenemos una necesidad espiritual, hay música que sirve para transmitir. La música transmite cosas porque la música es hecha por personas. O sea, es esa la razón. Las personas sienten cosas, las personas tienen emociones, las personas tienen estados de ánimo, las personas tienen ideas, las personas, todo lo que transmite la música lo transmite porque todo eso está en las personas.
que lo que produce la música y que termina por ser descubierto o puesto en el espejo del que escucha y encuentra aquello mismo o algo parecido a lo que sintió el que compuso, produjo o ejecutó la música con algo que tiene el que está escuchando dentro. Eso es lo que sucede. Por lo tanto, todo lo que transmite la música son cosas del ser humano. Eso es comunicación humana, más extendida, más completa, más compleja. Nos dice aquí, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, si lo que tú quieres es edificarte, tú vas a aprender a reconocer qué música te sirve para edificarte, en qué momento, porque hay tiempo para todo. Hay tiempo para una cosa como hay tiempo para otra. Hay tiempo, por ejemplo, para cuando uno va, volviendo a lo de la ropa, cuando uno va a la playa, por ejemplo, uno no se viste como cuando uno va al banco. Y tampoco viceversa. Cuando uno va al banco no se viste como cuando va a la playa. Hay tiempo para todo. Hay formas para todo. La ropa que usamos cuando vamos a la playa tal vez no sea cómoda, no sea estética, no sea conveniente, pero no es que no puedes, sino que no es conveniente para ir al banco o para ir a la escuela. La música con la que vamos al banco o la música con la que vamos a la escuela no, tal vez no es la más conveniente para ir a la piscina. Entonces, todo es el momento, lo mismo pasa con la música también. Cada quien debe aprender a reconocerlo, pero la música, aparte de todo esto, hay que disfrutarla. Es importante disfrutar. Tú eres quien sabes cuál es la música que te da alegría o te da pena. ¿Cuál es la música que te transmite paz o que te transmite cosas como la rabia, como rabia? ¿Sabes cuál es la música que te transmite esperanza o desesperanza? ¿Sabes cuál es la que te anima y la que te desanima? ¿Sabes cuál es la música que te produce, te proporciona cosas buenas? ¿Y cuál es la que te produce y te comunica cosas no tan buenas? ¿Cuál es la música que te edifica? ¿Y cuáles son los ambientes para cada uno de esos tipos de música que son favorables a ellos? También, ¿a qué te conecta la música? Porque sí, hasta eso tiene que ver. Es algo que viene con la estética, está en la estética, pero sí, la música puede servir para conectarte con algo. No estoy refiriendo a espíritu ni nada de eso, sino a conectarte con todo esto, o sea, con una alegría, con una paz, con un recuerdo, con una rememoranza, con un estado de ánimo, pero cada quien. No tenemos nosotros como la religión que imponerte cuál es la música que tú tienes que oír, sino que tú debes de alcanzar sabiduría y junto con tu Señor también y con el autoexamen, ver qué es lo que te sirve, qué es lo que te edifica, qué es lo que te ayuda, cómo, cuándo y de qué manera. Esa sería la conclusión que yo tengo sobre esto. Hay que disfrutar la música. Sobre todo hay que disfrutarla porque no sirve de nada que yo te diga, mira, este es el tipo de música que tienes que escuchar y tú no la vayas a disfrutar porque a mí me transmite cosas buenas, pero tú no la disfrutas. Entonces, la música hay que disfrutarla. Si quieren, podemos hablar un poquito sobre la parte de la estética. Eh, yo había preparado algo sobre eso, pero algo muy corto. Sí, voy a hablar un poquito sobre ello y lo voy a dejar para tal vez algún otro día en el futuro que queramos hablar sobre esto. Y decir que eso, que la música al fin y al cabo tiene que ser estética. Una de las definiciones que aparecía al principio hablaba de esto, de la estética. El problema es que la estética es subjetiva, porque algo que es estético para mí puede que no lo sea para ti. Es decir, algo que sea agradable para ti, tal vez no lo sea para mí. Pero en términos generales, hay cosas que son más estéticas que otras. Como decía, la música tiene un ritmo, suele tener un ritmo, y ese ritmo suele venir acompañado de una secuencia que se repiten,
precisamente por la estética. Sobre la estética, lo único que voy a decir es esto. Por ejemplo, ustedes ven esa imagen que está allí, esa imagen que apareció allí en este momento. Por ejemplo, esa imagen de mirarla la primera vez que uno la mira, no es muy comprensible. Y probablemente en cuanto a su forma, no sea muy bonita. Aunque los colores, como son colores llamativos y son colores que ya hemos visto en otro lugar, sí nos puede parecer un poquito bonito en ese sentido. Ahora, si nos quedamos mirando la figura un rato, por un tiempo, y comenzamos a observarla por un momento, nuestra mente va a comenzar a encontrarle sentido a esa imagen. Según esa imagen va cobrando y cobrando sentido, entonces la imagen va a comenzar a parecernos más bonita, más estética. ¿Por qué? Porque nuestra mente comienza a entenderlo. ¿A qué se debe esto? Lo voy a explicar ahora. Esta otra imagen que acaba de aparecer aquí es una imagen que tiene un concepto parecido a la primera. Pero cuando tú la ves, cuando yo la veo, inmediatamente yo sé lo que es. Tenemos una figura circular en el centro, tenemos unos rayos de luz saliendo, es como una estrella, es como un sol. Entonces, esta imagen a primera vista es más estética que la primera. Esta segunda imagen es más estética que la primera. ¿Por qué? Lo es porque mi mente, tu mente, la descifra más rápido. Es decir, cuando tú la ves, la primera vez, como es casi un círculo, lo que hay en el centro del protagonismo de la imagen, es una figura simple. Nuestro cerebro la identifica de una vez. No necesitamos tanto tiempo para encontrarle el sentido estético. Y el sentido estético no es más que comprender lo que estamos viendo, comprender lo que estamos escuchando. Eso es lo que es el sentido estético. Y esta tercera imagen también viene más o menos del mismo concepto, pero es mucho más simple que la segunda y evidentemente mucho más simple que la primera. Y es más estética. Entre más simple es una imagen, entre tiene una geometría menos complicada, unos colores menos rebuscados, más estética es. Y lo es porque es más fácil de entender. Volviendo a la primera imagen, le vamos a encontrar la estética del sentido según la vemos, porque vamos a comenzar a ver que hay patrones. Poco a poco nuestra mente va a comenzar a encontrar patrones, como cuando éramos niños, que veíamos cosas y comenzábamos a ver rostros, por ejemplo. Veíamos cosas en la naturaleza, paredes, manchas, y poco a poco comenzamos a convertirlo en rostros después de verlos un tiempo. Y después de ahí siempre lo veíamos así. Es decir, comienza a cobrar sentido en nuestra mente. Pues lo mismo pasa con la música. Hay música, por ejemplo, que tal vez sea espiritual y tenga una buena letra, y hoy tú tal vez la escuchas y no te hace sentido, no te, ¿cómo se dice? No encajas con ella. Bueno, por los gustos aparte de lo que dije ahorita, que tú tienes que buscar lo que te gusta, tengo que decirte también que los gustos se desarrollan. La estética en el arte es algo que tú lo puedes encontrar según aprecias el arte. En este caso, la música, la pintura, el cine, lo que sea. Según tú lo aprecias y lo vas observando más de cerca, tú comienzas a encontrar el sentido que tiene la cosa, tu mente comienza a apreciar esos patrones y comienza a ser simple para ti y va a terminar gustando. O sea, que aparte de que tú busques el tipo de música que te gusta, si hay un tipo de música que tú quieres que te guste y tal vez hoy en día no te gusta tanto, simplemente basta con ponerte a escucharlo con una buena actitud. Si comienzas a escucharlo con una buena actitud, va a pasar muy poco tiempo antes de que comience a gustarte. Es algo que lo puedo decir por experiencia mía y de otros y observación. Entonces, vamos a dejarlo ahí por hoy. Vamos a la parte de eh, los comentarios. Vamos a la parte de los comentarios. Le traje un estudio hoy más light, menos profundo en cuanto a doctrina y todo eso, ¿verdad? En cuanto a teología, pero que creo que puede ser interesante. Entonces, vamos allá.